tal, queridos hermanos? Estamos aquí en este repaso de la oración, repaso de la lección titulada La oración. Queremos saludarles e invitarles a que estudien con nosotros. En esta lección vamos a aprender muchas cosas importantes para nuestra vida y también cómo debemos orar. Vienen muchas historias y hemos visto en la Biblia muchos ejemplos acerca de la oración. En este repaso tenemos nuevamente como acompañante a nuestro hermano Ángel Mejías. Él estará con nosotros repasando esta lección. Hola, buenas tardes, hermano. Dios le bendiga. Pues aquí andamos, gracias a Dios. Estamos vivos, estamos respirando. Vamos a hablar acerca de la oración. Es un tema bien interesante. Am, Ustedes como nosotros sabemos que la oración es algo importante. Hoy queremos profundizar qué significa la oración. Vamos a ver a unos personajes como Elías, Ana, a Jesús mismo en la oración, ¿verdad? Y vamos a ver de qué se trata la oración y qué podemos hacer para comunicar más con Dios. Amén. La semana pasada también hablamos acerca de aquellos fieles de oración, aquellos guerreros de oración. Y esta semana vamos a ver un poco más acerca de la oración. Y por ejemplo, nos hace aquí ciertas preguntas. ¿Cómo es tu vida de oración? ¿Con qué frecuencia oras? ¿Con cuánto fervor? ¿Con qué expectación oras? ¿Oras a diario o solo en situaciones difíciles o en emergencias? ¿Tus oraciones son siempre peticiones o también alabas a Dios en ellas? Son preguntas que nos debemos de hacer y debemos de analizar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Solamente vamos a Dios en oración cuando lo necesitamos? ¿O también lo hacemos cuando pasamos por alguna situación difícil? ¿O lo hacemos a diario? Tal vez antes de comer para agradecer por los alimentos. Tal vez antes de salir de casa. No sé cómo has estado tomando la oración. Cómo es tu vida de oración. Pero en esta lección te invitamos a que si hay algo que nos está faltando, podamos mejorar. Porque de esta lección vamos a aprender todos nosotros. Y es bueno, trae muchas historias. Y debemos entender que la oración es la conexión que tenemos con Dios. La oración es esa plática que tenemos con Dios a diario. Entonces, si queremos estar, conocerlo a Él, queremos platicar con Él, queremos llenarnos más de Él, aprender más de Él y confiar más en Él, sobre todo, debemos de tener esa comunicación diariamente con nuestro Padre. Muy bien, vamos a pasar a la parte del domingo. Elías, la oración en medio de la crisis. Aquí vemos a Elías y todos conocemos esta historia. Elías, en la historia del Monte Carmelo, él al enfrentarse a estos profetas, al orar y Dios escuchaba su oración. Y aquí vemos a muchos hermanos que sabemos que en todo momento Dios escucha nuestras oraciones. Pero Elías era el profeta de Dios. Y no solo porque era profeta de Dios y Dios lo había enviado, pues Dios contestó porque era profeta. No, Elías tenía diariamente esa comunicación con nuestro Dios. Para que Dios lo haya elegido y para que Dios lo fuera guiando, él oraba constantemente a Dios. Entonces aquí en esta situación de dificultad, Elías ora a Dios y Dios le ayuda. Dios envía las señales para que el pueblo pueda volver a confiar en él mismo, en Dios. Entonces, aquí vemos esta historia increíble. Esta historia que nos motiva a decir, Dios realmente nos escucha. Que nos motiva a creer en decir, Dios no es como
un ser o una persona que nos ignore. Al contrario, Él diariamente nos está escuchando. ¿Algo que quieras comentar, Ángel? Sí, claro. Cuando vemos a Elías, ¿verdad? Cuando oímos de Elías, sabemos que fue un hombre valiente, ¿verdad? Supuestamente, pues, podemos decir que él nunca tuvo miedo, pero cuando se enfrentó con Jezabel, un miedo dice que hasta él quiso morir. Y vemos dos contrastes, la oración que hizo en Monte Carmelo con la oración cuando huyó de Jezabel. Esta es la diferencia. Si miramos en el relato, cuando se enfrentó con los profetas de Baal, era de confianza, de seguridad. Los profetas de Baal invocaban a Baal, se cortaba y se reía Elías, invócalo más, invócalo más. Y no, ninguna respuesta. Y luego después dijo, Dios de Abraham, Isaac, Jacob, manifiesta tu gloria, que tú eres Dios. Y dio su oración de confianza, invocando su nombre, el Dios de Israel. Y dice que fuego descendió del cielo y consumó el holocausto. Era de confianza, de fe, una seguridad. Pero cambia las cosas. En un momento a otro, dice que Jezabel amenazó a Elías. Elías. Y vemos que él tuvo mucho miedo, porque como todos sabemos, Jezabel encontraba a las personas, a todos los profetas y los mataba. ¡Pum! Pero, por alguna razón, dudó Elías. Huyó, sintió hasta él morirse, ya no quiso más vivir. Dice, Dios, quítame la vida, ya no. Vemos, son dos diferentes oraciones, uno de confianza y uno de miedo. Ahora, ¿qué aprendemos nosotros? O estás en una crisis o no, la oración es algo muy importante. Porque sabemos que cuando Elías estaba en angustia, él invocó el nombre de Jehová, Dios de Israel. Y aunque tenía miedo, dice que el ángel vino y le dio comida a Elías. Dice, come, te vamos a dar fuerzas. Y dijo que dio a comer, recobró su fuerza y fue en su camino. So, vemos aquí un ejemplo, hermano, que en cualquier situación que estamos, así como Elías, o las buenas o las malas, la oración tiene que ser algo clave en nuestras vidas. Porque Dios sí escucha, pero solo si eres sincero y lo pides con fe. O a veces pides con duda, está bien, pero tienes que ser sincero en tu oración. Porque nosotros no somos perfectos, pero Dios sí mira el corazón y mira que en tu oración eres sincero y si estás pasando por una crisis, Dios contesta a conforme a su voluntad. Así que, como Elías, la oración tiene que ser base en todo momento. Amén. Gracias, Ángel. Realmente aquí aprendemos, ¿no?, de esta historia. Como dijo Ángel, dos circunstancias diferentes y en ambas Elías oró a Dios. Entonces, muchas veces nos sentimos tan mal que lo último que hacemos es orar. Vienen las situaciones difíciles y muchas veces decimos, pero ¿de qué manera Dios nos va a ayudar? ¿De qué manera Dios se va a preocupar por mí? O vemos circunstancias y decimos, no hay solución. Aunque yo ore, no va a haber solución. Pero debemos de tener esa fe y esa certeza. Y algo importante, hermanos, muchas veces aunque estés desanimado, muchas veces aunque decaiga tu ánimo como Elías, porque Elías fue y se escondió, Elías quería estar muerto, Elías se sintió mal hasta la muerte. Puede que eso esté pasando en tu vida, que te sientas mal, que en algún momento de tu vida digas, y entonces no quiero orar, o ¿para qué oro? No tengo ganas de orar. Pero recuerda algo muy importante, aunque tú no tengas ganas de orar, aunque sientas que la situación es muy difícil, tú ora a Dios. Porque lo que tú no puedes hacer, Él sí puede hacerlo. Amén. Entonces, esta historia es muy impresionante. Como Elías, en dos situaciones difíciles, siempre oró a nuestro Dios. Él siempre fue fiel a esa comunicación que debemos de tener con nuestro Padre. Y ahora pasamos a la parte del lunes. Otro personaje también muy importante y que muchas veces
tal vez no hemos tomado en cuenta, y esa es la oración de Ana. Y aquí vamos viendo algo aparte de lo que es la oración y de la forma en la que oramos. Yo me imagino que Elías oraba al Señor, platicaba, hablaba, pero aquí vemos a Ana y muchos hemos estudiado la historia de Ana. Ana no podía tener, dar vida, no podía tener hijos. Ella lo que deseaba era tener un hijo. Entonces ella iba al templo y ella oraba y el profeta le dijo, ¿qué tienes, mujer? Digiere tu vino. O sea, le dijo, estás ebria, estás borracha. Antes de venir a orar, de venir aquí, ven, pero sin que tú estés ebria. Y Ana le dijo, yo no estoy ebria, Señor. Esa es la forma en la que ella en ese momento se acercaba y se comunicaba con Dios. Era tanto su necesidad, tanta el deseo que ella tenía en su corazón, que se lo pedía a Dios tal vez con palabras que no se formulaban bien, pero que ella las sentía en el corazón. Tal vez no con la mejor expresión, tal vez ella se derramaba su espíritu delante del Señor y ella ahí arrodillada, o tal vez ella lloraba y la tenían por ebria. Y no era así, simplemente que ella estaba en ese momento eh, derramando todo delante del Señor, dejando todo en las manos del Señor e implorando a Dios que la ayudara. Entonces, esa forma de orar eh, de Ana nos enseña que aquí lo más importante de la oración es que nosotros le contemos a Dios lo que estamos pasando en ese momento. Que nosotros abre tu corazón. Que nosotros podamos abrir ese corazón y sacar todo lo que hay dentro y decírselo al Señor. Ana lo hacía por una necesidad. Pero no sé, quienes nos escuchan, quienes nos acompañan, ¿qué hay en tu corazón? ¿Qué es lo que tienes? ¿Qué es esa carga que traes? Abre tu corazón al Señor y confiésaselo. Y habla con Él, platica con Él, derrámate delante de Él, deja todo delante de Él, así como Ana lo hizo. Y este día se llama cuando parece no haber respuesta. ¿Por qué? Porque Ana había pasado tantos años sin haber podido tener un hijo y el Señor respondió. Y el Señor contestó su plegaria. Ana hizo un pacto con Dios, pero el Señor sí contestó. Y ahora aquí aprendemos algo también importante, Ángel, es que el Señor contesta a su tiempo. Como dice la palabra de Dios, el Señor da todo a su tiempo. Muchas veces debemos de entender, así como Ana nunca dejó de orar. Su petición siempre era tener un hijo. Y no fue solamente una la oración que hizo, no fueron dos. Tal vez la historia solo dice que había pasado mucho tiempo, pero pudieron haber sido años que ella pedía a Dios, hasta que Dios contestó. Entonces, Dios contesta las oraciones, pero todo es a su tiempo, porque debemos entender que Dios no es como el orar, no es como una lámpara mágica que trae un genio y que de repente pides y aparece. Dios tiene su tiempo y debemos de dejar que, aunque nosotros pidamos, y muchas veces el ser humano se desespera y quiere las cosas rápido, pero no es así. Aunque pareciera que no hay respuesta, sí hay respuesta. Pero debemos también de aprender a ser pacientes y permitir que el Señor lo dé a su tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos. ¿Algo que quieras comentar, Ángel, de este día? Interesante. Ya explicó el hermano Gustavo acerca de Ana. Vemos dos, aquí en esta sección del lunes, ¿verdad? Pone a dos, un ejemplo Viejo Testamento y ponen las palabras de Jesús. Ana oró, pidió a Dios y le dio un hijo, ¿verdad? Y vino Jesús a aclarar cómo se debe pedir. Aunque Ana no vivió en los tiempos del Nuevo Testamento, Jesús vino a aclarar cómo se debió pedir.
Y me gusta cómo dio el ejemplo Ana, porque me gusta cómo la lección lo junta los dos. Jesús dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Amén. No, Ana hizo lo que Jesús dijo así. Y Jesús no estaba en el tiempo, ¿verdad? Pero sabemos que Jesús es el mismo Dios de Israel que empujó a que Ana podía orar a él mismo, y le concedió la petición de tener un hijo. Jesús fue bien claro en sus sermones. La oración, cuando vemos en la oración, vemos a Ana, vemos a Jesús, vemos que ellos dos oraban a Dios. Jesús oraba al Padre, ¿verdad? Y Ana oraba a Dios, ¿verdad? Pero lo que nosotros siempre nos hemos dicho es que la oración es una comunicación a Dios, ¿verdad? Pero también vemos que la oración establece nuestra relación con Dios. ¿Cómo es eso? Como por ejemplo, aquí en la iglesia, para que nosotros podamos realizar programas tenemos que comunicarnos, si no nos salen las cosas bien, ¿verdad? Así es. Ok, eso es lo que Jesús nos está diciendo a nosotros y lo que Ana hizo a orar al Señor. Que la oración es una manera de estar siempre con Dios conectados. Aunque Dios lo sabe todo, ¿verdad? Y Él trasciende todo. Y antes que vamos a pensar algo, Dios ya lo sabe. Pero la oración en realidad no beneficia a Dios para nada. Él sabe lo que vas a hacer, lo que vas a decir, lo que vas a pensar. El problema somos nosotros. Nosotros somos que necesitamos la oración. Si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. 1 Juan 5:14. Y esa es una promesa que Dios nos da. En Salmo 62:8 dice que pueblo esperen en Él en todo tiempo. Derrame ante Él su corazón. Y que Dios es nuestro refugio. Por ejemplo, en Primera de Pedro dice que aquí dice, asegúrate de no acariciando algún pecado. Orando a Dios, también confesamos nuestros pecados, ¿verdad? Como mencioné en 1 Juan 5:14, procuro que se cumpla la voluntad de Dios y no la nuestra, ¿ok? Am, Aquí dice en 1 Tesalonicenses 5:17-18 que perseveramos en la oración. Pablo nos da una exhortación, ¿verdad? Mateo 11:25-26 dice que tenemos que perdonar a los demás, pero tenemos que pedir, porque en nuestro ser pecaminoso, nuestro ser que tiene pecado, ¿verdad? No podemos perdonar a sí mismos, se nos hace difícil. Así que en la oración es una manera que podemos pedir a Dios, así como Dios perdona a los demás y a nosotros, así nosotros también podemos perdonar las ofensas de los hombres, ¿verdad? Así es. Y, vemos muchos ejemplos, Romanos 8:28, Efesios 3:20. Pablo dice en 2 Corintios 12:9, oró que le quita el aguijón. ¿Y qué dijo Dios? Básate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. De buena gana me gloria más bien en la debilidad, para que el poder de Cristo repose sobre mí. Es decir, cuando oramos, la gracia y el poder de su gracia viene hacia nosotros y nos empodera. Todo lo que era imposible para nosotros, cuando lo pedimos en la oración, simplemente es posible. Y es algo maravilloso de ser un cristiano y ver por nosotros mismos el poder de Dios que puede hacer en la oración. Así que Dios contesta Las oraciones. las oraciones. Así es. Entonces, gracias Ángel. Son puntos claves por las cuales muchas veces Dios puede que no esté contestando nuestras oraciones o el momento en el cual nosotros debamos de esperar. No, aquí nos dice procura hacer la voluntad de Dios y no lo que nosotros queramos. Muchas veces nuestra oración es porque queremos hacer lo que nosotros queremos, entonces no es así, es hacer la voluntad de Dios. Y que nuestras oraciones vayan de acuerdo y lo que vayamos a pedir de acuerdo a lo que sea la voluntad de Dios. Eh, Tenemos otros puntos, ¿no? No tener pecados ocultos, permanecer en la palabra de Dios, orar con fe,
eh, perseverar en la oración, perdonar a los demás, son puntos que debemos de tratar de tener en nuestra vida y de estar bien con Dios también. Entonces, aquí en esta historia aprendemos mucho acerca de la oración, cómo es que Ana derramaba su corazón delante de Dios. Y Dios contestó. Dios siempre oye, Dios siempre contesta. Muy bien. Vamos a pasar a la parte del martes. Y aquí vemos algo muy interesante y algo que yo sé que muchos practicamos y muchos seguimos, tal vez de quien nos está viendo, hermanos de otras iglesias, y es acerca de la oración modelo. Aquí dice Jesús nos enseñó cómo orar. Y viene una parte muy importante, dice, en tiempos de Jesús la oración prolongada y cuidadosamente elaboradas, llenas de palabras complejas y a menudo memorizadas, eran muy apreciadas. Jesús no tenía nada bueno que decir acerca de este tipo de oraciones, sino que los definió como lo que eran, ostentosas muestras de presunta piedad. La oración tiene que salir del corazón, lo que tú le quieras decir a Dios. Si estás pasando por una situación difícil, entonces ora por esa situación. Si estás pasando por un momento de alegría, un momento de bienestar, entonces agradece a Dios. Pero tiene que salir del corazón. No puedes agarrar tú un papel y decir, le voy a decir esto al Señor y repetirlo y repetirlo y repetirlo y escribirlo de una forma tan perfecta y utilizando palabras que sean complejas solo para que las personas que tal vez te escuchan crean que tú sí sabes orar. O las personas que estén alrededor crean que tú estudias mucho y tienes una conexión con Dios excelente. No es así. La oración sencilla, directa y contándole lo que nosotros sentimos en ese momento, contándoselo a nuestro Dios, es lo mejor que puede haber. Lo que tú en ese momento estés diciendo es lo mejor que puede haber, lo que estés sintiendo, eso es lo mejor que le puedes decir al Señor, porque estás siendo sincera. Tu oración tiene que ser sincera, no compleja, no memorizada, sino una oración de sinceridad. Y por eso al ver esto, Jesús nos enseñó, ¿no? Lo que nosotros ya sabemos como la oración modelo. Bien interesante cómo Dios destaca el oración modelo, ¿verdad? Am, Sabemos que los fariseos, Jesús usa palabras fuertes, los llamó hipócritas. Era bien religioso. Pensaban que por ponerse las cosas, por orar en público fuerte y que la gente los oiga, eran salvos. Creían que Dios iba a escuchar sus oraciones bien religiosas. Yo creo que en la oración modelo establece menos religión y más relación. Así ¿Ok? es. Dice que cuando queremos orar, vayamos en secreto. No necesitamos que la gente nos oiga. Yo creo que nosotros necesitamos comunicarnos con Dios en secreto. Claro, nosotros oramos aquí en la iglesia, ¿verdad? Cuando nos toca el programa, hacemos oraciones. O cuando un hermanito pide oración, oramos por él. Pero yo creo que la oración correcta empieza con nosotros primero. ¿Cómo podemos orar por un hermano si nosotros no sabemos orar correctamente? Yo creo que no tiene sentido eso. Yo creo que Jesús quiere que nosotros oremos. Dice que todo lo que pedís en nombre, yo se los daré. Dice el Padre en mi nombre, ¿verdad? Y el Espíritu Santo tiene mucho que ver con nuestra oración, porque dice que el Espíritu Santo, con nosotros no podemos pedir, dice que en Romanos que el Espíritu intercede por nosotros y que nos ayuda a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y yo creo que Jesús nos enseñó muy claro cómo orar. Los discípulos lo vieron cómo oraba en el Getsemaní antes de su crucifixión. Él oró con dolor en su corazón, quita mi esta copa, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y yo creo que el ejemplo de Jesús es algo que seguir y que nosotros debemos cada día reflejar si somos cristianos verdaderos. Y practicar. Claro, y conocemos la oración modelo.
La forma en la que hemos orado y en la que tal vez alguna ocasión tú aprendiste a orar, inicia así y fue la que Jesús practicó. Padre nuestro que estás en los cielos, reconociendo primeramente a Dios, reconociendo al Padre, reconociendo que somos creados, reconociendo que somos criaturas. Hay otra parte que dice, venga a nosotros tu reino. Amén. Perdón, santificado sea tu nombre. Reconociendo que Dios es santo, Amén. que Él vive en una santidad. Eso nos es mostrar respeto ante Él. Venga a nosotros tu reino. Significa que anhelamos la venida de Jesús. Amén. Hágase tu voluntad. No hacer lo que nosotros queramos, sino que sea la oración por la voluntad de Dios. Y esto es algo que debemos entender, que sea la voluntad de Dios. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Podemos pedir lo que necesitamos para vivir tanto físicamente como espiritualmente, que es el pan, ya sea físico y espiritual. Perdona nuestras ofendas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Reconocer que nosotros necesitamos el perdón y que somos pecadores y que así como nosotros fallamos, otras personas también pueden fallar y debemos de aprender a perdonar, así como Él nos perdona. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Pedir esa protección, ese amparo, esa ayuda en este mundo en el cual nos encontramos. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Reconocer a quién pertenecemos. Eso nos da pertenencia, de que somos de Cristo Jesús. Entonces, esa es la oración modelo. Cuando oremos, reconoce quién es Dios. Cuando oremos, reconoce quién es tu Padre. Guarda el respeto delante de Él, porque una oración tampoco puede ser un juego. Una oración es esa comunicación que vas a tener con tu Padre. Entonces debemos de guardar ese respeto, esa reverencia y reconocer con quién estamos hablando. Ok, vamos a pasar al día miércoles, alabanza, confesión, pedidos y gratitud. Vimos la oración modelo, pero ahora vamos a hablar de la manera en la cual podemos comunicarnos con Jesús, pero nuestra oración puede ser identificada como diferentes, identificada como dependiendo del momento que estemos viviendo o lo que nosotros querramos, por lo que querramos orar, ¿no? Entonces, aquí nos considera cómo podríamos incluir los siguientes componentes en nuestra oración. Aquí nos habla acerca de la alabanza. La alabanza es una expresión de adoración a Dios en reconocimiento por ser quien es y por su carácter. Hay salmos que en algún momento, tal vez antes de orar, podemos leer o que podemos incluir en nuestra oración y que son alabanzas a nuestro Dios. Eso es una oración. Hay salmos que son una oración y que sabemos que en algún momento nos van a servir. Personalmente el Salmo 91 para mí en momentos de dificultad es el que utilizo, pero hay otros salmos de cánticos, otros salmos de alabanza que podemos utilizar en el momento. Entonces, esa es parte de lo que nosotros podemos incluir dentro de nuestras oraciones. De confesión y perdón. Muchas veces, como les decía, podemos estar pasando por una situación espiritualmente difícil. Y aquel que confiesa sus pecados, ese será ¿qué? Será salvo. Debemos de confesar a nuestro Dios, no solamente nuestros pecados, sino confesar lo que traemos en nuestro corazón, confesar lo que estamos sintiendo en el momento, confesar si algo no te agradó, pero confesar a Dios y pedir perdón si es que estamos fallando. Entonces nuestra oración puede incluir también una confesión y perdón. ¿Quisieras continuar, Ángel? Sí, claro, la oración de Daniel, ¿verdad?
Interesante porque vemos aquí en el contexto, en el capítulo 8 vemos que le da la visión de las tardes y mañanas. El ángel Gabriel, el último del capítulo 8 le da la interpretación. Y Daniel, todo el tiempo que estaba recibiendo la visión, estaba angustiado, no lo entendía y estaba como en shock, que dice, ¿qué va a pasar con nuestro pueblo? O sea, ¿qué va a pasar en el futuro? Y aunque le dio la interpretación, todavía Daniel no podía entender completamente bien. Y ya después en el capítulo 9 dice Daniel, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, silico y ceniza. Dice que Daniel, a la angustia que tenía de la visión, de no entender, de pensando qué es lo que va a pasar en el futuro, dice que dobló su rostro a Dios el Señor y elevó una oración muy interesante. Dice que alabó al Señor, dice que dijo que Dios es justo y que grande es su misericordia. O sea, lo alabó a Daniel porque estaba muy feliz, pero al mismo tiempo estaba triste. Ahora confesó y pidió perdón. Además, no Daniel solo pidió por él mismo, sino por el pueblo, porque decía aquí en 9:5, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No, y me da interesante el número 6 porque no hemos obedecido a tus siervos los profetas, pero no que Daniel era un profeta, pero reconoce Daniel que ellos mismos no obedecían a los profetas. Y sabemos muy bien que Daniel era hombre de fe, dedicaba, tenía una buena alimentación, no se contaminaba con la comida del rey, am, aunque se enfrentaba con Nacomonosor, a veces lo desafiaba, a veces cuestionaba. Daniel estuvo firme, dice que Daniel, ¿se acuerdan cuando estuvo en el foso de los leones? Dice que él elevó una oración también y dice que lo libró de los leones, ¿verdad? Y aquí otra vez, de nuevo, pide oración por Israel, por la Amén. visión que acaba de recibir. Y también dice que él pidió peticiones, que Dios nos perdone sus pecados. Y también agradeció a Dios porque Él es grande. Dice que por medio de los profetas, Dios cumple su promesa dando su mensaje. Y Daniel está muy afortunado de que él sí era el profeta, de que podía ver la visión y también las visiones, porque hubo varios. Y tenía el honor Daniel de poder participar del mensaje de Jehová de los ejércitos y poder saber que Dios sí interesa de su pueblo. Ahora, en estos tiempos, somos el Israel moderno. Amén. Ujú. Por la gracia del Señor somos llamados, porque Cristo nos salvó de las tinieblas y nos trajo a luz admirable y somos el Israel moderno. Y como Israel moderno tenemos que pedir perdón por nuestros pecados, volvernos a Dios y como dice la Biblia, que no seamos un pueblo rebelde, sino que seamos humildes como Daniel y pidamos al Señor y, y, y verás tú mismo, no lo estoy diciendo yo, Daniel lo hizo, Jesús lo hizo, Ana lo hizo, todos los personajes, hasta Moisés, todos los personajes, tus favoritos personajes, ellos lo hicieron. Pero yo creo que si vemos sus ejemplos, no hay que quedarnos en su ejemplo. Creo que nosotros tenemos que experimentar por nosotros mismos y verás que tu vida va a cambiar Amén. mucho, mucho. Amén. Muchas gracias, Ángel. Ciertamente, Daniel hizo esos puntos que estábamos mencionando y al final Daniel siempre agradecía a Dios porque él sabía que todo lo que tenía era porque Dios así lo quería. Entonces es lo que debemos de aprender. Vamos a pasar a la parte del jueves, otras preguntas acerca de la oración. Y aquí nos hace una serie de preguntas. ¿Por qué debemos orar a Dios si lo sabe todo? Interesante. ¿Por qué crees, Ángel, que debemos orar si Dios ya lo sabe todo? Sí, porque voy a poner un ejemplo. Digamos, pasa un juego de fútbol, ¿verdad? Ya jugaron, pero hay una repetición, ¿verdad?
eso no niega que ellos ya jugaron. De la misma manera, aunque Dios lo sabe todo, Él no está haciendo la decisión por nosotros. Nosotros, aunque Dios lo sabe todo, Dios no te va a dejar y te va a obligar a orar. Yo creo que Dios sabiendo todo, no niega que nosotros debemos de orar. La oración, como dije anterior, es beneficio a nosotros, porque Así es. Él es el creador y nosotros somos la criatura. Nosotros somos los que Si necesitamos de Él. necesitamos, es la necesidad de nosotros mismos. Además, nos dice que nos conviene orar porque es un constante comunicación. Porque Dios, si tú no pides, si tú no te consagras, ¿verdad? Dios no te puede ayudar. Y suena como que si Dios fuera mal, pero es que Dios es un Dios relacional. Dios no nos creó como robot. Además, la oración es resultado del pecado, porque antes Adán y Eva directamente hablaban con Dios, pero por causa del pecado, como Dios no está directamente con nosotros, aunque pueda hacerlo, ¿verdad? Está en su poder, pero yo creo que es bastante el pecado, pero por medio de Jesús sí habitó en nosotros y ahora la oración lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Y eso yo creo que en tu mente no tiene que surgir. Si Dios lo sabe todo, ¿por qué oramos? Sí, lo sabe todo, pero acuerda que el beneficio es nosotros. Sí, lo sabe todo, pero Dios está esperando que tú hagas la acción de ir a Él Amén. y Él se vendrá a nosotros. Amén. Gracias, Ángel. Ahora dice, ¿por qué orar cuando todo está bien? Debemos de saber que no solamente Dios está para cuando tú estás en dificultades. No solamente Dios está para resolver tus problemas. Dios está también para cuando tú estás bien. Dios también te quiere escuchar que seas como Daniel. Agradecer, aunque no esté pasando nada o aunque todo vaya bien. Entonces, agradecer a Dios, orar, porque todo está bien. Esa también es una forma de orar. Orar, aunque todo está bien, reconocer que tenemos a un Dios, a un Padre que está ahí para nosotros. No necesitas pasar por situaciones difíciles para recordar que ese Padre está ahí esperando a que tú hables con Él. La siguiente pregunta, ¿cuál es el papel de la fe en la oración, Ángel? Interesante porque a eso iba, porque cuando si vemos a Hebreos 11:6, sabemos que en el contexto, ¿verdad? Habla acerca de los patriarcas de la fe. Enoc, Moisés, Sara, Abraham, Abel, ¿verdad? Y Hebreos 11:6 dice que, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardón de los que le buscan. Y aquí una clave dice que el que se acerca a Dios, ¿qué es lo que estamos hablando ahorita? Estamos hablando de oración, ¿verdad? Ujú. ¿Y qué es lo que estamos aprendiendo? Que la oración es una manera de acercarnos a Dios, ¿verdad? Aunque tenemos fe, no es algo solo intelectual. Creo que Dios nos requiere que demostremos la fe que nosotros hemos profesado. Una de las maneras es la oración. Por eso dice que imparte la fe en la oración algo importante porque tú no vas a orar si tú no tienes fe. Porque si tú no crees en Dios, como muchos ateos o mucha gente que de otra religión que no creen en un Dios, ¿verdad? O otros dioses, no van a orar a este Dios, a Jesús, ¿verdad? Porque no creen en Él, ¿verdad? Pero nosotros que sí tenemos fe, porque nosotros creemos, porque a Dios le agrada que tengamos fe, es por eso que nosotros oramos para agradar a Dios. Y eso es lo que me impactó a mí cuando leí este versículo, cuando Jesús dio su modelo de oración, es que cuando nosotros oramos, le agrada a Dios que nosotros queramos comunicarnos con Dios. Y como dice, si los ángeles perfectos lo adoran y lo reverencian, ¿cómo podemos los seres humanos pecados pensar que lo necesitamos menos? Que eso es un ejemplo para nosotros. Los ángeles fueron creados, están con Dios, tienen su misión. Si ellos, digamos, son perfectos, los ángeles buenos, no estamos hablando de lo malo, adoran a Dios y tienen...
cuanto más nosotros los pecadores pecadores. deberíamos necesidad de Así es. acercarnos más a Dios. Yo creo que todos podemos relacionar que necesitamos de Dios. Amén, gracias. La oración con fe es la certeza de que sabemos que Él nos está escuchando. Ahora, ¿con quién debo orar? Debemos orar sobre todo en privado, solo Dios y nosotros, ya que la oración y el estudio de la Biblia son la savia de nuestra relación con Él. Cuando nosotros nos comunicamos solamente en privado, como lo hacía Daniel, como lo hacían otros personajes de la Biblia, estamos teniendo esa plática con Dios en la cual no queremos que nadie nos interrumpa, en la cual tú te puedes expresar libremente sin demostrarle nada a nadie, solo tú y el Padre, porque no tienes que demostrarle nada a nadie, ni nadie tiene que saber que tú oras, ni nadie tiene que saber tal vez que estás teniendo esa plática. Tú en privado, ora tú y el Señor. Que sea algo personal. Algo Amén. que tú lo vuelvas a hacer constantemente, que tú lo vuelvas tal vez una rutina, pero una rutina en la cual tú sabes y tú tienes la fe de que es el momento de hablar con tu Padre. Obviamente podemos orar, ¿no? A veces vamos en el carro, a veces estamos en el trabajo, a veces vamos caminando y viene a nuestra mente por tal vez algo que viste en el camino, algo que vistes al andar en el carro. Y viene a tu mente el Señor. Y en ese momento tú platicas con Él. Pero es mejor platicarlo con Él a solas y dedicar ese tiempo especial con el Señor. Él necesita un tiempo especial. Entonces debemos nosotros de dárselo. Y ya para terminar, ¿cómo debo de escuchar? ¿De qué forma podemos escuchar a Dios? Dice que la oración es algo más que hablar con Dios. También debemos permitir que nos pode y hable a nuestra vida. La forma más clara y segura de hacerlo es combinar la oración con el estudio de la Biblia. Como mencionó Gustavo, la oración no es nada más. O sea, nosotros nos han enseñado que oramos con nuestros ojos cerrados, con nuestras rodillas, ¿verdad? Pero también, como dice Gustavo, cuando estás en el carro, puedes orar en tu mente, ¿verdad? Y la manera como puedes escuchar a Dios por medio de la oración. No es solo nada más tú hablando con Dios, Él te habla a veces por medio de la oración. O a veces no al momento. A veces después Dios te contesta, O ¿verdad? muchas veces podemos orar y de repente leemos su palabra y ahí está la Mm. respuesta que estábamos buscando. No Eh, sé si les ha pasado eso. eso sí, tiene razón. Y me ha pasado a mí, yo creo que a muchos nos ha pasado Así que es. oramos y por alguna razón abrimos la Biblia y en el momento que necesitamos un versículo en nuestra vida en angustia, Dios como que lo provee ahí por nosotros. Ese mismo versículo que necesitamos en ese momento, como que ya está ahí Así es. y que nos ayuda en nuestra aflicción. También vemos aquí que no solo nada más orar en privado, también en Santiago dice que si uno está afligido, haga oración, confiesa los pecados unos a otros. Por eso nosotros vamos a la iglesia. Oh, quiero cambiar la frase, somos una iglesia, Amén. ¿verdad? Oramos juntos, pedimos, ayunamos juntos, pedimos peticiones, porque somos una familia en Cristo. Y yo creo que en la oración es bien claro para nosotros, lo que son nuevos, pueden estudiarlo más, ¿verdad? En más profundidad, pero nosotros que tenemos el Evangelio por un poco de tiempo, creo que la oración es claro. No significa porque como es claro no tenemos que hacerlo. Simplemente, además, yo digo esto, nos va a motivar más a orar, porque sabemos la importancia es para nosotros. Así como nosotros usamos el celular para comunicarnos, este es la manera espiritual de conectarnos, así como nosotros nos conectamos al Wi-Fi, nos conectamos con Dios. Amén. Y directamente, no creas que tú estás orando y Dios está lejano. No es así. Dios está cercano en aquel que invoca su nombre. Amén. Así que, hermanos,
por último, la oración es bien claro. Tenemos que hacerla. Hay una manera correcta y una manera incorrecta. Estudia un poquito más. No damos horas y no estudios o estudios no horas. Creo que van juntos. Si te gusta cantar, si te gusta leer la Biblia, júntalo con la oración y verás que tu vida va a cambiar. Así que no Amén. dejemos de orar. Pedimos ah, que ustedes oren por nuestra iglesia, por nosotros mismos, porque sabemos que el enemigo, nosotros que damos las lecciones, nos ataca bien hasta el fondo, pero sabemos que Dios y su Espíritu Santo es bien poderoso. Así que oremos cada uno por nosotros y que la gracia del Señor sea con nosotros. Amén. Muchas gracias, Ángel. Así es, esta lección nos habla acerca de la oración. Debemos estar constantes en oración, pidiendo a Dios en todo momento, no importa las circunstancias. Pide a Dios, agradece a Dios y que tu vida sea una vida de comunicación con tu Padre. Que el Señor te bendiga y esperamos que esta lección pueda servir de mucho en cada una de nuestras vidas. Nos vemos en la próxima lección.